Bendiciones, mi nombre es Marta y hoy quiero compartir contigo una prédica que he llevado a varios lugares, ¿verdad? Pero que he sentido en mi corazón la necesidad de llevarla un poquito más allá, fuera de los grupos donde he ido a predicar. Y se titula Estoy en tiempo de poda, ¿verdad? Una prédica que la he estado llevando porque la recibí para básicamente el año 2020. Ciertamente un año que muchos decimos que ha sido, ¿verdad? Entendemos todos los procesos, ¿verdad? Todas las situaciones que ocurrieron durante el año 2020, desde empezando por los temblores, ¿verdad? Y luego culminando con el proceso de la pandemia. Y muchos decimos, ¿verdad?, que fue un año difícil, cierto, fue un año difícil. Sin embargo, aquellos que tenemos la creencia y que estamos arraigados a Cristo Jesús, sabemos, ¿verdad?, como dice en Jeremías 29:11, que todos los planes que tiene Dios son, ¿verdad?, para bien, obran para bien. Y ciertamente el 2020 está contemplado en el plan de Dios. Por lo tanto, el Señor me llevó a ver el año 2020 como un tiempo de procesamiento para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Incluso es un tiempo de procesamiento, fue un tiempo de procesamiento para quizás aquellos que no creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que una de las primeras cosas que ocurrió en el 2020 fue cómo se estremeció la tierra, cómo se sacudió la tierra. No solamente se sacude los cimientos de la tierra, sino se sacude un estándar de vida, un estilo de vida, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros a reflexionar que verdaderamente lo material se queda, ¿verdad? Y que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que debe prevalecer y que nuestra fe tiene que ir aumentando. ¿Para qué? Para que estos procesos no nos derrumben a nosotros. Luego de este proceso, una de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? Tiempo de poda, que el Señor la fue llevando a evolucionar en el tema. Primero fue estoy en tiempo de poda. Luego el Señor me presentó la iglesia en tiempo de poda y la última prédica que fue conectando el Señor, ¿verdad?, de la poda a la cosecha, y la cosecha la tenemos el 2021, ¿verdad? Ese fue el último tema. Mira cómo el Señor fue juntando todas estas piezas para llevar un mensaje en tiempo, según va corriendo, ¿verdad?, el cronos de nosotros, que no es el cronos del Señor. Y ahí es donde yo veo las maravillas que el Señor va obrando y de alguna manera me confirma, ¿verdad?, cómo el Señor va hablando y nosotros vamos escuchando y vamos elaborando para llevarte a ti un mensaje, ¿verdad? Así que el primer tema fue estoy en tiempo de poda, que también luego evolucionó, como te repito, la iglesia en tiempo de poda. Y finalmente de la poda a la cosecha, que estamos en el 2021. Así que te voy a llevar, estoy en tiempo de poda, para llevarte a entender quizás el proceso que pasaste en el 2020 o que entiendas el proceso del Señor a través del año 2020 para lo que estamos entonces comenzando a vivir en el 2021, que es un año lleno de gracia, un año de grandes frutos. Y te voy a dar de esa última prédica, ¿verdad? Porque si no se extendería demasiado. Estoy en tiempo de poda, ¿verdad? Luego ese tema fue llevado a la iglesia en tiempo de poda y el Señor me fue llevando, ¿verdad? Yo soy maestra de ciencia, el Señor me fue llevando de cosas conocidas, como te lleva a ti también, de cosas conocidas te va atrayendo y lo va aplicando al área espiritual, ¿verdad? Así que ese fue el proceso que utilizó el Señor conmigo. Me llevó a ver realmente lo que es la poda, los tiempos de siembra, cómo son los tiempos de poda de acuerdo a la siembra, qué procesos hay para que la siembra dé buenos frutos, y me lo llevó al plano espiritual y eso es lo que quiero compartir contigo. Así que estoy en tiempo de poda, es el tema que voy a compartir. Es una prédica que la he llevado a varios grupos, ¿verdad?, a varios sectores de la iglesia. Y es una prédica muy bonita que la podemos aplicar a nuestra vida diaria. Y por eso es que el Señor quiere que hoy yo te lleve este mensaje. Así que esta prédica está basada en la palabra del Evangelio Juan 15, versículos 1 y 2.
Juan 15, versículo 1 y 2. Anótalo por ahí para que luego entonces puedas leerlo, ¿verdad? Esta es la parábola de la vid y los sarmientos. Y voy a entrar en esos dos versículos nada más, porque de ahí, ¿verdad? Fue que el Señor me llevó para llevarte este mensaje profundo, ¿verdad? En el día de hoy. Dice, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ciertamente el Señor me estaba diciendo, yo soy, ¿verdad? Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. El labrador sabemos que es el que, ¿verdad?, brega con el terreno. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Repito, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. ¿Ok? Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El momento en que el Señor me presenta esos dos versículos, me lleva a una profundidad que la voy a compartir contigo, ¿verdad? Es que podar es una cosa y cortar es otra, ¿ok? Cortar, yo puedo cortar de raíz y elimino la plaga, la planta, el fruto, lo que sea, ¿verdad? Podar, voy a entrar en este detalle para que tú puedas comprender el mensaje que te quiero llevar. Dice podar, dice recortar con cuidado y correctamente, con el propósito de que crezca en condiciones óptimas, en condiciones mejores, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones mejores puede ser renovar, ¿verdad? Obtener mejor calidad, incrementar el rendimiento, ¿verdad?, de ese fruto. Y cortar es sacarlo desde el tronco. ¿Para qué? Para que se seque. Podar es que vamos a ir, pero dice que tiene que ser con cuidado y correctamente. Mire esto lo que me lleva a ver el Señor. La poda no es en todo tiempo, o sea, hay un tiempo específico que el Señor, ¿verdad?, que ese agricultor, que ese labrador, viene a podar. Dice que generalmente las siembras son a finales de invierno, ¿verdad?, dependiendo del fruto. Y me dice también, vamos por aquí, que el podador, la persona que va a podar, escuche bien lo que dice, debe favorecer una cicatrización, ¿okay?, que cicatrice rápido y de manera completa para evitar que se pudra por dentro el árbol o el fruto y para evitar que los tejidos, para evitar las infecciones en ese árbol que pretendemos podar. O sea, precisamente un podador no es cualquier persona, hay que saber hacer la poda, ¿verdad? Hay que saber el tiempo, hay que saber la manera y saber que ese corte, esa poda que se está haciendo, evite que ese fruto le vaya a dar una infección, se pudra, ¿verdad?, y que pueda cicatrizar. Esto es como cuando usted se corta, no todo el mundo le puede venir a coger a usted unos puntitos ahí, ¿verdad?, porque hay médicos que no saben coger puntos. Y si usted quiere, ¿verdad?, una cortadita aquí en la cara, que una persona no sepa coger punto y le coge todo eso malo, le va a dejar una cicatriz. O sea que el podador, nosotros no queremos eso. Así que, ¿quién es el podador en su máxima expresión? Cristo Jesús, ¿verdad? Así me lleva el Señor a ver. La persona que va a hacer la poda para que dé más frutos, según la parábola de la vid y los sarmientos, ¿verdad? Puede ser el Padre, puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu Santo, ¿verdad? El que sea el que pode para que dé mejores frutos. Por lo tanto, también tenemos el proceso de corte. Ahí es, ¿verdad?, de lo que nos sirve, el Señor lo va
a sacar definitivamente. Así que estamos en tiempo de poda, ¿verdad? Estoy en tiempo de poda. Hay diferentes tipos de poda, ¿verdad? Que el Señor me lleva para que tú veas. Y quiero que sepas, ¿verdad? Que si no hay proceso, no hay bendición. Por lo tanto, si no hay poda, como dice en la palabra, no hay mejores frutos, ¿verdad? Dios tiene que procesar, tiene que podar a la humanidad, ¿verdad? A la humanidad que tristemente tengo que decir, somos tercos, somos sordos, somos ciegos, somos obstinados, somos cómodos, somos mudos, ¿verdad? Somos incrédulos. Somos insensibles. Por lo tanto, el Señor tiene que procesarnos, ¿verdad? Y el hombre que decide darle, o la mujer que decide darle el sí al Señor, ciertamente a través de su vida va a pasar por procesamientos, y los procesos nunca se terminan. Quizás hay dos procesos que el hombre va a pasar. Unos son los desiertos, ¿verdad? Y el Señor nos lleva a los desiertos para desprendernos, ¿verdad? Porque hay, usted sabe las condiciones que hay en el desierto, nosotros nos vamos a sentir frágiles, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender, Dios nos saca de la comodidad, de la seguridad, ¿verdad? De todo lo que nos rodea, para que dentro de esa fragilidad que nosotros podamos sentir en el desierto, ese proceso nos hace ver y nos hace sentir que solamente podemos confiar en el Señor, que tenemos que depositar nuestras cargas y nuestra confianza, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y para eso son los desiertos, ¿verdad? El Señor nos saca de la comodidad. Imagínense, Israel estuvo 40 años pasando en el desierto porque el Señor quería probar el corazón de Israel. Y sabemos que muchos no llegaron a ver la tierra prometida. Así que el que no dio fruto, el Señor, ¿qué hizo? Lo cortó. Y lo que sí podía entender el Señor, ¿verdad?, dentro de esa vid, lo fue que podando a través del proceso del desierto. La poda se puede dar en un desierto como se puede dar sola, ¿verdad? Los procesos pueden ir a la par. Yo pasé por un desierto en donde también pasé el proceso de poda, o no necesariamente tienes que entrar en un desierto en donde el Señor te saque de la comodidad para darte un entrenamiento confiando en Él nada más. Puede ser a lo mejor que en el proceso de tu vida, ¿verdad?, el Señor va a ir cortando, va a ir podando ciertas áreas de tu vida. ¿Qué tipos de podas podemos encontrar, verdad? Una de las cosas que te dije, que todos necesitamos ser procesados para que Dios coloque nuestra armadura, ¿verdad? Eso es lo que hace en el desierto. ¿Para qué? Para que tomemos nuestra cruz, neguemos al hombre que nosotros tenemos y sigamos a Jesús, ¿verdad? Porque ya les dije que si no hay proceso no hay bendición. Y también debemos pasar el proceso para apropiarnos de nuestra unción. No la unción de la que tiene el hermano, no la unción de que tiene el sacerdote, no es la unción que tiene mi hijo, que tiene mi esposo, etcétera, etcétera. Nuestra propia unción. Por eso es que mi proceso es diferente a quizás el de todas las demás personas. Por eso yo puedo pasar un desierto y una poda, o puedo pasar una poda sola, o puedo pasar un desierto, ¿verdad? Muchas personas no confiaban, y lo vemos en la Biblia, no confiaban en el proceso de Dios, no confiaban en el tiempo de Dios y querían quizás coger la bendición antes de tiempo. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Jacob, por ejemplo, quiso adelantarse a su bendición haciéndose pasar por su hermano, ¿verdad? Y eso le costó que el procesamiento de Jacob durara más tiempo en lo que llegaba a su momento. Quizás hubiese llegado más temprano, pero como Jacob quiso adelantarse a ese proceso que Dios ya tenía determinado para él, el propósito y el proceso se fue alargando, ¿ok? Otra persona que pasó procesos, que te puedo hablar así de la Biblia, por ejemplo, José, ¿verdad? No José de Arimatea, José, que luego llegó, ¿verdad?, a que él soñaba y él pensaba que él iba a llegar a ser rey, ¿verdad?, a llegar a la corte del faraón.
rápido. Y en ese proceso, usted sabe que José hasta estuvo encarcelado y pasaron 17 años. O sea que José tuvo que pasar un proceso de 17 años para llegar a donde Dios le había prometido. No hablemos del pueblo de Israel, que tuvo que pasar 40 años en el desierto y no todos llegaron a la tierra prometida. Ya sabemos cuál es la historia de Moisés, ¿verdad? Y el más importante de todo, que no podemos sacarlo a través de este proceso de poda, el mismo Jesús tuvo que ser procesado, ¿verdad? Jesús tuvo que esperar 33 años para iniciar su magisterio, ¿verdad? Para comenzar ese proceso, ¿verdad? Después del bautismo. Y estuvo 3 años en esa prédica, pero también fue procesado. Jesús fue pasado por el desierto. Jesús pasó el Getsemaní. Hoy en día sabemos, ¿verdad?, cuán duro, según la Escritura, y si leemos las revelaciones de Santa Catalina de Emmerich, vamos a ver en profundidad qué fue humanamente lo que pasó Jesús en el huerto de Getsemaní. Hablando desde la soledad, el estrés, ¿verdad?, de sudar sangre por la piel, de llegar a un momento a claudicar, pasa de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. O sea, imagínese, si el Rey de Reyes tuvo que pasar procesos y tuvo que ser podado también, ¿qué no va a ser de nosotros? ¿Qué tipos de podas, verdad? Ya les hablé de lo que es la poda, procesos del desierto, procesos de la poda. Y en los desiertos, ¿verdad?, los hombres grandes fueron hechos en el desierto. Moisés, ¿verdad?, es uno de los grandes hombres que nosotros tenemos a través de nuestra historia, y fueron hechos, imagínense Jesús, grandes hombres fueron hechos en el desierto. ¿Okay? ¿Qué podas nosotros vamos a encontrar? Mire, el Señor me mostró, la primera poda que me mostró fue la poda de formación, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la poda de formación, esa poda básicamente le compete al árbol joven. En el plano espiritual le compete a la persona que está iniciándose o que tiene un proceso, el que tiene el proceso de conversión reciente en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Qué es la poda de formación? ¿Okay? En esa poda de formación, ¿okay?, el Señor, recuerde que este es el árbol joven, ¿verdad? La persona que está iniciándose es el que dice, niega a su hombre, toma su cruz y decide seguir a Jesús, ¿verdad? En esa poda de formación está el llamado. Cuando usted es llamado, ¿qué hace esa poda de formación? Mire, número 1, elimina las ataduras. Todo lo que usted tiene del hombre viejo, la mujer vieja, el Señor lo va a ir eliminando, las ataduras al viejo hombre, ¿verdad? Va a quitar tus ilusiones, las tuyas, las de la carne, para entonces colocar las ilusiones que el Señor tiene contigo, los planes que Dios tiene, que no sean mis planes, sino los planes del Señor. ¿Qué más va a cortar? El ego, la soberbia. Mire, los amigos que no lo conducen a usted a la salvación, el Señor, mire, los va a ir cortando. Por eso es que cuando usted entra en los caminos del Señor, la gente desaparece. Los verdaderos amigos desaparecen. Eso que hay en la poda de formación, no se estrese, no llore, porque Dios sabe lo que le conviene a usted. Si usted le dio el sí, déjelo que haga lo que Él quiera, ¿verdad? Poda el estilo de vida. Esa es la poda de formación. Pone a prueba nuestra escala de valores. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi proceso de conversión, que yo salí de ese retiro y yo le dije sí al Señor, lo primero que hizo fue ponerme a prueba. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de varias maneras. Número 1, me hizo pedir perdón en mi ambiente de trabajo cuando realmente yo entendía que yo no había hecho nada, sino que había cumplido órdenes. Pero humildemente reconociendo mi transformación, recuerdo que en una reunión, y Dios se manifiesta de manera tan poderosa, en medio de una reunión yo pedí perdón a todos mis compañeros de facultad, y fue algo tan sobrenatural que los canales de comunicación se abrieron, el ambiente completamente se transformó, ¿verdad? Y comencé a tener una nueva familia dentro de mi ambiente laboral, simplemente con el gesto humilde de pedir perdón. En una segunda ocasión, empezando estos caminos, que está la poda de formación, ¿verdad? Me probó ante una situación administrativa, ¿verdad?
en aquel momento mi superiora, me solicitó hacer unas observaciones que no eran verdad, so pena de acusarme de no ser obediente. Y siempre recuerdo que yo no titubeé, yo le dije, no, me va a disculpar, yo no puedo escribir eso porque yo estaría mintiendo, usted me está pidiendo que yo mienta y esa mentira puede conllevar grandes consecuencias y yo no voy a mentir, ¿verdad? Fue una de las maneras que el Señor me probó en si yo estaba dispuesta continuamente a decir la verdad, ¿verdad? Porque es uno de los frutos. Te va a cortar la comodidad, te saca de ese ambiente cómodo. Y pues, ¿verdad? Esa poda duele mucho porque tú estás rompiendo esquemas, porque tú decidiste hacerlo, pero al mismo tiempo tienes que someterte y dejar en humildad que el Señor haga contigo lo que quiere para que ese corazón sea transformado conforme al corazón de Jesús, ¿verdad? La segunda poda, que ya es un poquito más avanzada, ¿verdad? Es lo que yo le llamo la poda de mantenimiento. ¿Verdad? ¿Qué hace la poda de mantenimiento? La poda de mantenimiento es, ¿verdad? Ya usted está en los caminos del Señor. Ok, pues entonces ya que usted está bastante avanzadito en esa caminata del Señor, ¿verdad? En ese camino del Señor, siempre quedan cositas por pulir, ¿verdad? Entonces el Señor va a empezar dentro de ese proceso. A lo mejor ya tú estás predicando, a lo mejor estás en un ministerio de adoración, a lo mejor estás en un ministerio de liberación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde el Señor ya haya llamado a cumplir su voluntad. Siempre quedan cositas aquí escondiditas en el corazón que a veces ni siquiera uno mismo sabe que están ahí, ¿verdad? Y va el Señor en la poda de mantenimiento, va eliminando cositas que no son deseables o cositas que no te ayudan a seguir en el camino del Señor, ¿verdad? Que puedan estar en ti. Eso puede ser un servidor en proceso, ¿verdad? Que está más o menos ahí, y puede estar en algún momento tambaleando, o sea, los panas me llaman, esto me llama, o te ponen a prueba y tú te jampas a decir los embustes, ¿verdad? El Señor va a ir que, yo le digo a eso, ir podando a los tibios, porque todavía usted está empezando en el camino, usted no está como quien dice calientito, usted está tibiecito, ¿verdad? Así que en este proceso también de mantenimiento, el Señor se mantiene rodeándote y alerta. Por ejemplo, cuando estás tibio, cualquier situación, te tumba la fe. O te tumba la ilusión. Mano, aquí no se puede. O la esperanza, ya yo no creo más en eso, yo no voy a seguir orando. O cuando tengo una herida vieja, ¿verdad? Que de momento estoy en los caminos del Señor, pero estoy peleada con mi hermana. Estoy en los caminos del Señor, pero maltrato a mi hijo. O algo que tengo ahí guardadito, como que, sí, yo estoy en los caminos del Señor, pero no te voy a perdonar, ¿verdad? Esa es la poda de mantenimiento. Así que en esa poda primero de formación, pues va a sacar el hombre viejo, todas las ataduras, todo lo que no te lleve a Dios. En la segunda te va a dar la de mantenimiento, ¿verdad? Que va a ir eliminando todas las cositas que puedan quedar ahí, que te distraen del propósito de Dios. La tercera poda que el Señor me presentó es la poda de salud, que también le llamamos, el Señor la llamó la poda de seguridad, ¿verdad? Y esa poda se especifica en cuidar en la comunidad. Por ejemplo, cuidar los círculos de oración, cuidar los grupos de la iglesia, cualquier grupo de la iglesia, puede ser la pastoral juvenil, ministerio de intercesión, los que llevan la palabra, los ministerios de visita, etcétera, 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 ¿verdad? Esa poda va básicamente a que la comunidad se mantenga saludable. ¿Qué es saludable? Mantenerse alineadas al propósito de Dios, ¿verdad? Sin contaminación y que trabajen conforme al corazón de Dios. Que en esos grupos la soberbia no entre, que en esos grupos el ego se le sube, yo soy el que mando, y se nos olvida que tanto la iglesia y los grupos que están en la iglesia, nosotros somos servidores. ¿Quién es el jefe? Papá, ¿ok? Entonces cuando nosotros entramos en los grupos, no es solamente tener un puesto, no es estar en un grupo tampoco, porque yo puedo estar en grupo y entonces gloria a Dios, aleluya, en la iglesia, pero cuando estoy en la calle,
hago y deshago. Entonces esa poda es bien importante porque ya usted le dijo que sí, usted pasó el proceso de formación, luego está pasando el proceso de mantenimiento, y el proceso de mantenimiento puede ser quizás toda la vida, porque a la vez que pasa cualquier situación y nosotros internalizamos y creamos una herida, ya automáticamente la poda de mantenimiento tiene que activarse. Vamos a ver que estos procesos de poda siempre van a estar siempre continuos en nuestra vida, y vas a ir entendiendo por qué. Así que la poda de salud, ¿verdad? Podemos definirla como que va a separar el trigo de la cizaña. El Señor se va a encargar a través del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que muchos de estos grupos se caen, porque si no están unidos a la fuente principal y su norte no es esa piedra angular, los preceptos que dice la Biblia, la palabra, lo que pide Dios para el propósito de ese grupo, entonces si se llena de cizaña, ¿qué va a pasar con ese grupo? Se va a disolver, y lo estamos viendo mucho en los ministerios, ¿verdad? Una de las cosas que en esta poda dice es que debemos mantenernos en comunidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos reunimos nos fortalecemos unos a otros, y entonces velamos, ¿verdad? Que el propósito de Dios dentro de los grupos siempre debe haber un albacea que esté pendiente de que lo que se está haciendo es conforme al propósito y al corazón de Dios. La cuarta poda es la poda que se llama poda de producción y de calidad. ¿Okay? Esta poda es la que ya usted está dando frutos, pero el Señor viene y lo poda a usted para darle mejores frutos, ¿verdad? Ahí es lo que nosotros hablamos cuando usted pasa un proceso difícil o usted pasa una tribulación y le dicen, al final está la victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras nosotros somos procesados, se nos va entregando, se nos va renovando la armadura, se nos va renovando las fuerzas, el Señor nos va dando fortaleza y nos va guiando hacia su propósito. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esa poda? Conseguir mejores frutos. Posiblemente tú y yo estamos dando buenos frutos, ¿verdad? Estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de nuestro ministerio, pero Dios quiere más, y Dios sabe hasta dónde llevarte. Dios conoce cuál es tu límite. A veces nosotros mismos nos limitamos, no, ya yo llegué aquí en el plan de Dios, no, ya yo no puedo hacer más eso, o quizás te está dando un nuevo ministerio y tú no te atreves, ¿verdad? El Señor te va a ir, ¿qué? Te va a ir podando y te va a ir quitando lo que obstaculice ese próximo nivel, quizás pasándote por una prueba, para que tú entiendas que sí, que hay otro nivel que Dios quiere que tú alcances para su propósito, para tu salvación. La quinta poda, que está bien interesante, ¿verdad? Dice que es la poda de rejuvenecimiento. Ya vimos que la deformación, ¿verdad? Nos va, en ese proceso de transformación, el Señor va quitando. Fíjense que va cortando cosas que sabe que pueden sanar, cómo pueden sanar, para que dé mejores frutos. Tenemos la poda de mantenimiento, o sea que tras que estamos en el camino del Señor, el Señor sabe que nosotros somos carne y que somos vulnerables. Así que aún estando dentro de los ministerios y quizás en niveles, no importa en qué nivel tú te encuentres, no importa el puesto que tú estés, siempre te va a dar mantenimiento. Va a haber algo que el Señor necesita aún pulir y sacar de ti. En la de salud, pues vamos a velar por todos esos grupos desde la iglesia, ¿verdad? Y esto implica, la poda de salud se da también en los ministerios sacerdotales, los diaconados y los ministros de la Eucaristía, ¿verdad? En cualquier grupo. ¿Qué va a hacer? Separar el trigo de la cizaña. Ahí es donde usted ve que muchos quizás laicos, ¿verdad? O quizás sacerdotes, o quizás, ya sabemos que el llamado del sacerdocio es algo sumamente sagrado. Y hay gente pues, que se va a quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cizaña, si no toma la decisión, ¿verdad? Que dice el Señor, que corta, no poda, lo va a cortar. La de producción, pues no importa en qué nivel que usted está, no importa el sacerdote, el laico, el puesto que usted tenga, el Señor lo va a seguir podando a través de su proceso. ¿Para qué? Para que dé más, hasta donde el Señor quiere que tú llegues. La de rejuvenecimiento, que es la última poda que el Señor me mostró, es bien interesante, porque dice que es la poda de rejuvenecimiento, ¿verdad? Y no es que le ponen botox,
sino que, como quien dice, le va a dar una efusión del Espíritu Santo. Nosotros tenemos dos procesos en la iglesia que yo diría que son como bodas involuntarias establecidas por la iglesia, ¿verdad? Una es esta, Cuaresma, y la otra es el Adviento, ¿verdad? Son dos épocas en donde la gente como que se enternece y está más accesible al fluir del Espíritu de Dios. Y esos momentos, ¿verdad? El Señor aprovecha para mover el corazón de las personas, ¿verdad? Para hacer penitencia, para hacer obras de caridad, ¿verdad? Y eso es parte de dos bodas que se dan involuntariamente establecidas dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que el Señor pode nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal, vamos a ver que nos vamos haciendo más fuertes por la gracia de Dios, ¿verdad? Las podas controlan, encausan, ¿verdad? Te dirigen, dan nuevas energías, evita la división, la dispersión, hace que la iglesia crezca, hace que los seres humanos crezcan y que seamos nosotros mismos con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Esa poda de rejuvenecimiento dice que es renovar la planta, o sea que el servidor experimenta una nueva época, ¿verdad? Le dan herramientas nuevas, quizás le da solidez, le da seguridad. A veces nosotros en este camino empezamos a divagar y a preguntarnos, el Señor me estará hablando, ¿qué es lo que quiere el Señor conmigo? Yo no puedo hacer eso, no me atrevo a hacer eso, o hacer eso es de locos, ¿verdad? Pues esa poda de rejuvenecimiento el Señor nos la da siempre, ¿verdad? Ese es el servidor que cuando está agotado, cuando está cansado, cuando está triste, pues quizás a lo mejor pasa por un desierto y el Señor va renovando tus fuerzas con nuevas directrices, ¿verdad? O una armadura nueva, o unos zapatos nuevos, unas sandalias nuevas, o como en una ocasión que me puso las botas, ¿verdad? Me quitó las sandalias y me puso las botas, queriéndome decir, bueno, ya pasó el tiempo de descanso, ahora vas a guerrear, ahora vas a ser una guerrera, ¿verdad? Y luego a lo mejor quizás en ese proceso de cansancio de ser una guerrera del Señor, pues voy a darte un descanso. Bueno, ahora vas a entrar en adoración, te voy a quitar las sandalias, tus sandalias están desgastadas y te puse nuevas sandalias. Siempre recuerdo que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención los pies, sobre todo los pies de los sacerdotes. Yo lo veo de una manera tan hermosa. No es lo mismo ver un hombre y muchos de los santos han dicho que es muy importante que ese sacerdote lleve su sotana diaria, ¿verdad? Que evite quizás utilizar la ropa casual porque es un símbolo de respeto, un símbolo de identidad, es un símbolo, es un sello que le dice al demonio y le dice al laico, este es mi hijo amado, mi hijo protegido, ¿verdad? Y cuando yo veo a esos sacerdotes en su sotana, para mí son los hombres más hermosos de este planeta, ¿verdad? Claro, lo estamos viendo no desde el punto de carne, sino desde el punto de vista espiritual. Yo los veo y yo digo, wow, son personas que son llamadas de una manera tan particular y que cargan mucho sobre sus hombros y son carne como nosotros, así que la vida para ellos no es nada fácil. En esa poda de rejuvenecimiento, ¿verdad? Hablé de los zapatos, quizás el Señor te da una nueva armadura, una nueva efusión del Espíritu, un retiro, una palabra de algún hermano, alguien que te ministre, una prédica que te llegue, una llamada que te llegue, ¿verdad? Te sirve para darte una nueva energía, una nueva efusión para que tú sigas caminando en los propósitos del Señor. Esa poda es bien importante, sobre todo en personas que llevan en ministerio muchos años o personas que llevan en puestos demasiado tiempo y necesitan esa efusión nueva del Espíritu para no perder la dirección y para no dejar que la carne opaque los planes del Señor. Y le decía de los zapatos, ¿verdad? Yo siempre miro los zapatos de los pies de los sacerdotes y los veo de una manera bien particular, ¿verdad? Y un día le pregunté al Señor, porque he pasado la experiencia de que si cambio de zapatos, sandalias, ¿verdad? Son cosas espirituales que quizás a lo mejor hoy tú no puedas entender, pero te invito a que le pidas al Señor que te muestre qué zapatos el Señor quiere ponerte hoy. ¿Qué tipo de poda quiere el Señor hacer hoy en tu vida, ¿verdad? En tu corazón.
Y siempre le preguntaba al Señor que por qué los pies de los sacerdotes se veían diferentes a los de las demás personas. Siempre recuerdo que sentí en mi corazón cuando el Señor me dijo que es que el peso que carga el sacerdote es demasiado. Por lo tanto, los zapatos de ellos no pueden ser igual que los del laico. Recuerde que el ministerio al cual ellos fueron llamados es un ministerio sumamente atacado. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de dirigir al pueblo y de salvar las almas. Entonces, si el demonio logra tumbarlos, ¿verdad?, agobiarlos o cansarlos, hay una batalla gana, porque se pierden más almas. Por lo tanto, el Señor me dejó saber, ¿verdad?, que el zapato que pueda tener yo va a ser un zapato totalmente diferente al zapato del sacerdote, porque el propósito que hay en mí, aunque va hacia el mismo lugar, igual que el sacerdote, es diferente el trabajo que me corresponde hacer. Así que por eso debemos amar, respetar, pero sobre todo orar por esos sacerdotes. Primero, para que haya esa poda de rejuvenecimiento, ¿verdad? Tristemente nosotros tenemos pocos sacerdotes que quizás están viejitos, están cansados, y sacerdotes que cargan demasiado peso sobre sus hombros. Así que nuestras oraciones ayudan a que se dé esa poda de rejuvenecimiento, no solo en los sacerdotes, sino en tu hijo, en tu esposo, en tu hermana, en tu mamá, en tu papá, ¿verdad? Y fíjense que pasando por las diferentes podas, sabemos que cada poda va dirigida ¿a qué? A producir un nuevo fruto, ¿verdad? Uno de los detalles me dice que cuando se poda el sarmiento, el real sarmiento del que habla la palabra, dice que llora, ¿verdad? Hay plantas que usted las corta y botan como un juguito, ¿verdad? Como una resina. Dice que el sarmiento derrama ciertos líquidos, ¿verdad?, al ser podado. Y que la poda es la medicina amarga. Mire lo que me dice escribir el Señor. La poda es la medicina amarga que tenemos que tomar para sanar enfermedades que muchas veces tenemos escondidas. ¿Quién sabe cómo y cuánto estamos enfermos? Ese podador. ¿Quién nos poda? Cristo Jesús. Posiblemente el Espíritu Santo o el Padre, ¿verdad? El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Escuche bien lo que el Señor, mire lo que me hace escribir. La poda es la medicina amarga, porque a nadie, las podas son difíciles, ¿verdad? Duelen. Amargas que debemos tomar para sanar enfermedades que muchas veces tenemos escondidas, ¿verdad? Hay estaciones de poda para la iglesia, como les dije, ¿verdad? Esta Cuaresma. Está Pentecostés y está también el Adviento, ¿verdad? Cuaresma va junto con el Pentecostés porque sabemos que terminamos este camino de la Cuaresma, lo terminamos con el Pentecostés. ¿Y que es el Pentecostés en realidad? Una poda de rejuvenecimiento, es donde baja la lluvia y el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para rejuvenecer el pueblo de Dios. Piensa nada más en los frutos que hubo en aquel Pentecostés en los apóstoles. Nosotros también somos privilegiados de recibir ese Pentecostés. ¿Qué hicieron los apóstoles con aquel Pentecostés, con aquella poda de rejuvenecimiento? Salieron, perdieron el miedo y salieron ¿a qué? A predicar en el nombre de Jesús, a hacer lo que el Señor, a contar lo que habían vivido con el Señor, a hacer lo que el Señor hacía, los mismos frutos del Espíritu Santo, sanaciones, prédicas, ¿verdad?, conversiones. Y a eso nos llama la poda de rejuvenecimiento. Que en este tiempo, cuando recibamos ese Pentecostés, salgamos. El Señor nos pide que salgamos, ¿verdad? Mira qué grande, qué bonito es el Señor, ¿verdad? Cómo crea los mecanismos, ¿verdad? Para que su iglesia sea renovada y siga dando frutos y frutos en abundancia. Dios nos invita en este tiempo, ¿verdad? Como las 10 vírgenes, estar preparadas con las lámparas llenas de aceite, dejarnos podar para dar nuevos frutos, los frutos de la iglesia. La iglesia no está muerta. Se ha probado estadísticamente que cuando la iglesia es oprimida o cuando la iglesia es atacada es cuando más conversiones a nivel mundial se dan, ¿verdad? Así que
si estamos en tiempo de poda, alégrate, porque quiere decir que el Señor ha puesto su mirada en ti para que des nuevos frutos, para renovar tus fuerzas, para que salgas a predicar. Y ciertamente, ¿verdad? Este tiempo de poda fue uno de los tiempos más fuertes que se dio en el 2020. Por eso es que yo le digo al principio de esta prédica que el 2020 fue un tiempo de procesamiento, un tiempo de poda. ¿Qué hizo el Señor? Mire, nos sacó del bullicio, nos acuarteló en nuestras casas, nos cerró las iglesias, nos cerró los sagrarios, nos paró los sacramentos, nos paró el acceso al sacramento de la reconciliación, a la misa, haciéndonos ver que la iglesia no es solamente ese edificio, que la iglesia está donde, aquí, en el hogar, en nuestra casa, que nos hizo hacer como en los tiempos antiguos que los cristianos se reunían en las catacumbas, estábamos reunidos en nuestras casas, sacar tiempo de oración, que el trabajo ya no nos iba a distraer porque no había trabajo, había que estar en el hogar. Entonces, ¿qué había que hacer? Poner nuestro corazón y la fe y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Nos sometió a un desierto, básicamente al mundo entero. Dios te ha estado llamando por pueblos, por países, no, pero en este momento desarrolló, y no estoy diciendo que fue producto la pandemia de un castigo de Dios, no, es un proceso que tristemente tenemos que ver, ¿verdad? Que hay contaminación, que se van a dar, pero que el Señor aprovechó el momento para hacernos ver dónde se encuentra Dios en tu vida, que el estilo de vida que estabas llevando no te va a llevar a ningún lugar, porque de la noche a la mañana cerraron todo, por lo tanto, te quedaste sin trabajo. Te quedaste quizás sin la provisión diaria. ¿Y qué tuviste que hacer? Aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que está ocurriendo, internalizar. ¿Qué se hicieron? Pues empezó la gente a orar, más tiempo en familia. Ya la familia no estaba junta. Muchos entraron a pescosar, muchos salieron peleando, quizás hay muchos matrimonios en crisis, pero hay más tiempo en familia, no hay opción, ¿verdad? Se establecieron iglesias domésticas y eso es lo que hablamos de la poda a la cosecha, ¿verdad? En mi prédica del 2021. ¿Qué frutos surgieron a través de ese proceso? No todo fue malo. Es que creemos en Cristo Jesús, vamos a ver que cuando nosotros le quitábamos el tiempo a Dios, Dios nos quitó el tiempo para que empezáramos a ver que el tiempo era de Él, ¿verdad? Nos quitó la tecnología quizás de cierta manera, nos quitó el trabajo. Ahora vamos a ver la tecnología como un medio de comunicación, como un medio de predicación, ¿verdad? Porque podó esa parte de nuestra vida. Ya no vemos la tecnología solamente para socializar, sino un medio de comunicar la palabra, un medio de acercarnos y darle un abrazo, una fortaleza a los seres queridos y a los no tan queridos, ¿verdad? Unió las iglesias. A través de este proceso y a través de la tecnología, ahora tenemos predicadores a nivel mundial aquí, cerquita uno de otro, ¿verdad? Creó corazones misioneros, gente que tenía necesidad, se abrió el corazón de otras personas y estamos supliendo, ¿verdad? Así que aumentamos el alcance de la palabra, rompió ministerios, pero también se crearon ministerios nuevos conforme al corazón de Jesús, ¿verdad? Fortaleció ministerios, unió iglesias, como ya le dije, ¿verdad? Y estamos promoviendo, ¿verdad? Lo que dice muchas veces nuestro Papa, iglesia en salida. Esto es parte, esto que estoy yo haciendo, esto es parte de la iglesia en salida. Yo no sé cuál va a ser el alcance de esta prédica, pero sí sé que va a llegar donde el Señor quiere que llegue, ¿verdad? Se despertaron una nueva generación de predicadores. Nos reinventamos en la iglesia, ¿verdad? Nueva generación de adoradores, gente que no cantaba ahora está cantando, gente que no danzaba. Comenzaron a danzar porque empezaron a entregarle tiempo a Dios. Gente que no adoraba ahora van a adorar. Gente que quizás nunca iba al sagrario ahora empieza a sentir la necesidad de ir al sagrario. Es una de las cosas que yo más extrañé, pero también pude entender que no necesito ir al sagrario porque Cristo también se hace presente en mi hogar. Eso no significa que, ¿verdad?, ahora que abrieron las iglesias no voy a visitarlo. Al contrario, ahora lo visito con más amor y más emoción porque lo tengo ese privilegio de llegar. Las confesiones empezaron a escasear, la Eucaristía comenzó a escasear, la misa comenzó a escasear, en los medios cibernéticos nos empezaron a dar esa provisión y empezamos realmente a amar
La Eucaristía en presencia, estar presente en el milagro de la Eucaristía, a comulgar, a buscar sacerdotes para confesarnos, ¿verdad? En otras palabras, a valorar los sacramentos y orar y cuidar con nuestros sacerdotes, porque sí pasaron mucha soledad, ¿verdad? Muchos empezaron a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? De esa boda, una de las cosechas es empezar a escuchar la voz de Dios. Sé de muchas personas que recibieron conversión, que han recibido revelaciones directas y revelaciones a través de sueños. ¿Por qué? Porque al aumentar el tiempo de oración y la necesidad de aumentar esa fe, abrió esos canales. Puso el deseo de servir a muchas personas, ¿verdad? Y colocó también nuevos proyectos, nos enseñó a tener una fe, a vencer el miedo y a comenzar a salir, empezar a creer en sus promesas, ¿verdad? Y eso es comprimiendo parte de los frutos de lo que le estoy hablando y por qué el 2020 realmente fue un año de procesamiento, fue un año de poda. Cualquiera de las podas pudieron haber estado ocurriendo en tu vida, ciertamente ocurrieron dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro del gobierno, ¿verdad? Dentro de la familia. Y es como dice Jeremías 29:11, todos los planes de Dios obran para bien, ¿verdad? Y en Romanos 8:28, con eso voy a terminar, ¿verdad? Voy a buscarlo aquí en la palabra directo. Voy a terminar con ese versículo que a mí me encanta, ¿verdad? E incluso está en una canción, Carta a los Romanos. 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Porque a los que de antemano eligió, también predestinó para que lleguen a ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Romanos 8:28. Del 28 hasta el 29. Así que para el bien de los que aman al Señor. Así que no podemos seguir diciendo que el 2020 fue un año difícil. Sí, pero para aquellos que creemos en Cristo Jesús fue un año de procesamiento. Un año que lo vamos a ver los frutos. Ya estamos viendo los frutos en este año 2021. Porque este año 2021 es un año de gracia. Es un año de grandes gracias. Este Pentecostés que se acerca, prepárese. Haga como a las 10 vírgenes, llene su lámpara de aceite para que cuando llegue ese día de Pentecostés usted reciba la poda de rejuvenecimiento, la efusión del Espíritu Santo, para que entonces su corazón se alinee conforme a la voluntad del Señor y usted cumpla los propósitos que el Señor tiene para usted en su vida. Así que en el nombre de Jesús le pedimos, Señor, entregarte nuestro corazón, que quites ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor, y conforme a tu voluntad me someto, Padre Celestial, a la poda o al proceso que tú entiendas que mejor me llevará a la santidad, a la perfección, a hacer a tu imagen y semejanza, Señor Jesús. Poda cuidadosamente todas las áreas de mi vida para que yo pueda servirte, amarte, adorarte, sentirte y sentirme amada o amado, sanado, restaurado, rejuvenecido en el tiempo de Dios, para Dios y con Dios. Recibe en esta tarde, en este momento, la unción del Espíritu Santo y la paz. La paz que el mundo no da, que sobrepasa todo entendimiento. Que la luz de Cristo brille en tu vida, en tu familia, en tu corazón, y que la sangre poderosa del Cordero se derrame sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tus proyectos. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos en el amadísimo nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Un abrazo para todos ustedes. Que pasen bendecido día.